Bueno, un primer recordatorio que es, no olviden, bueno, hoy vamos a hacer la última comprensión de lectura, ¿verdad? Que me parece que queda al pelo una noticia ahí, para hacer alguna recapitulación. Está el material en mediación virtual para que lo tengan. El 8 era la fecha en la que entregábamos la carpeta de comprensiones de lectura. Como yo conozco a, a los estudiantes, les di un día más, por si acaso, para que suban la carpeta, ¿verdad? Porque eso es, como ya hemos dicho, es un trabajo que hemos venido haciendo todo el semestre. Tiene que ver con materiales ad hoc que nos permiten trabajar sobre temas específicos del curso, pero habría que entregarlo, lo teníamos programado para el 8, ¿verdad? Pero para que no suceda el clásico profe, estaba subiendo mediación virtual y se fue la luz, miren, es el sábado 9 de julio a las 00 horas, el último día. Entonces, sábado 9 de julio a las 00 horas, es decir, empezando el sábado. Es decir, tienen hasta el viernes a las 11:59 de la noche, viernes, hasta las 11:59 de la noche para subir el folder y que el sistema se los acepte. Entonces, digamos, no tienen que salir corriendo de aquí para hacerlo, tienen un día más para hacerlo. Sobre todo porque, bueno, hoy vamos a tener la última comprensión y si alguno de ustedes, por lo que fuera, no pudo asistir a la clase, pues tendría que hacerlo fuera de clase, obviamente. La otra cosa, uy, eso no lo tengo aquí. Eh, Demos un segundito para decirles. El próximo jueves tenemos el examen y ya les voy a decir en qué aula es. Estoy casi seguro que es 5, pero déjenme confirmar. Registro de Occidente para el aula final. Eh, Efectivamente, eh, el aula 5 de el aula, les voy a subir ahora el documento que tenía pensado subírselos, pero como ya les dije, hoy ha sido un día bastante enredado. Eh, pero bueno, ya. Aula 205, no existe la 105, 205 para hacer el examen. Lleguen con tiempo, lleguen bien comidas, lleguen con sus hojas, lapiceros y todo, ¿verdad? Para que no los agarre de sorpresa. Después de la comprensión, yo quería terminar de ver lo de Molina Petit y si me daba chance ver una recapitulación que me parece que puede ser útil para ustedes en, antes del examen, ¿verdad? Eh, entonces, dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo aplican ustedes lo que han aprendido hasta ahora y vamos a leer un texto que probablemente ustedes ya lo leyeron porque es la comidilla de la semana en la universidad, eh, que es la carta de renuncia de la presidenta de la Federación de Estudiantes, es decir, su representante. Entonces ustedes la van a leer, probablemente ustedes ya varios la han leído, si no la leen. Y entonces lo que quiero que trabajen es esto. A la luz de lo estudiado en clase, discuta y analice el texto de renuncia a la presidenta de la FEUR y responda.
cuáles distintas formas de conciencia puede encontrar en el texto. Entonces, hay distintas formas de conciencia, ustedes las van a buscar y las van a discutir y me van a decir cuáles son. Y hay una opcional que esa, aquí si quieren la hacen y si quieren no la hacen, que es si le parece justificada la acción. Eso, si quieren la hacen y si quieren no la hacen, porque bueno, en filosofía una de las cosas importantes que uno aprende es a argumentar y a justificar sus ideas y sus acciones, que es tal vez de las cosas más importantes que uno aprende en filosofía, es decir, la capacidad de discutir, escribir, argumentar, porque una determinada acción propia o de otra persona es justificada o porque una determinada acción propia o de otra persona es injustificada o es injusta o es buena, es ética, ¿verdad? O es verdadera, dependiendo de el punto en el que estemos argumentando. Obviamente, como tiene que ver con cosas que atañen a la organización autónoma del movimiento estudiantil. Entonces, si alguien nada más no quiere decir nada porque no le parece hablar de eso frente a los profesores, pues bien, no lo hace. Y si alguien quiere porque le parece que está bien, no le molesta dar su opinión sobre eso frente a un profesor, es decir, yo, pues lo hace. Entonces, ¿se entiende lo que tienen que hacer? Hagan así a ver si Sí, entienden. profe. Sí, sí. Ok. Entonces, en 20 minutos, bueno, es que es un poquitillo larga la carta, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, 25 minutos. ¿Creen que 25 minutos les da? Es un poco largo, o 30. Es que 30 se nos va toda la clase. 25 ¿Cómo? minutos. Está bien, le damos 25 minutos. Entonces, a ver, ¿cuántas conciencias se encontraron? Vamos a ver primero por número. El grupo de Daniela, Joana, Cristina, Michaelin, perdón, pero siempre digo una disculpa, Michael. Y Joylin, ¿cuántas son en número? Hola. Profe, creo que yo ahí no le sirve el audio. Profe, ¿me puedes repetir qué fue lo que dijo? Es que se me fue ahí como la señal. Entonces no lo escuché, nada más escuché que me llamó. ¿Cuántos son? ¿Cuántas conciencias? Bueno, profe, nosotras tenemos apuntadas tres. Tenemos que la conciencia, bueno, la Un segundo, conciencia moral. un segundo, un segundo. Vamos a ver cuántos. Tres ustedes. Bueno, cuatro, pero no sabemos si una se puede colocar ahí. Pero ¿Tres o digamos que cuatro? cuatro. Está bien. Ujú. Cuéntame, Profe, ¿cuántos? disculpo que lo interrumpa, es que creo que Paulina, no sé si está en sala de espera, mandó un mensaje que si A podía ver, presentar. un segundo, no sé. No, no oí. Oh, Paulina. No, Voy déjame. a, No, no la tengo en sala de espera. No tengo a nadie en sala de espera. ok, gracias, voy a decir. Sí. Eh, tres o cuatro. Ok. Y ay, sorry, perdí la lista en grupos por esa pregunta. Ahí está. El grupo de Gretel, María, Melina, Paula y Viviana. ¿Cuántas? Creo que nosotros sacamos dos y una ahí en duda. Dos y una en duda. En realidad tenemos dos en duda. O sea, sacaron tres, pero dos no están seguras. Sacamos cuatro, pero dos no estamos seguras. Sacaron cuatro, dos no están seguras. Ok. Eh, Gretel, María, Melina, Paula, Viviana. Profe, Melina acaba de decírselas. Ah, perdón. Perdón, estoy distraído. Profe, es que creo que se brincó el grupo 2 porque nosotros somos el 3.
Ujú. Sí, entonces el grupo de Daniela, Emily, Francine, Jimena, Natalia y Wendy. 5, profe. ¿Cuál? 5. 5, 5. 5 seguras de 5. Segurísimas de 5. Y el grupo 1. El grupo de André y Derek. Profe, bueno, nosotros tampoco estamos muy seguros que llegamos, pero sí, por ahí de 3 también. Por ahí de 3, todavía más. Sí, Todavía más o más. menos, entre 2 y 3. Por ahí, entre 2 y 3. Bueno, aquí por lo menos vamos a estar de acuerdo en una cosa. Tienen que ser números enteros. No pueden haber 2.5 conciencias o 2.75 conciencias. Tienen que ser 2 o 3, ¿verdad? 3 o 4. Entonces, entre 2 y 5. Yo encontré 6. 6. Sí, 6. Entonces, vamos a ver cuáles encontramos y dónde. Daniela, Joana, Michaelin, Priscila y Joylin, ¿cuáles encontraron? Profe, nada más los digo en lista o explico más o menos por qué. Explíquela, sí, ahora sí. Bueno, tenemos primero la conciencia moral Ujú. y ética. Y esta lo sacamos por, digamos, en la parte que ella explica em, que la gente creía que ella utilizaba los fondos de la organización para fines personales. Entonces, obviamente, las personas desde lo moral eso lo veían como algo equivocado, algo erróneo, obviamente. Entonces, está como basado en esos valores que tienen ahí. Luego está la conciencia irracional, la que está relacionada, digamos, como los rumores que se creaban sobre ella y que se esparcían y la gente decidía creer en ellos y sin escuchar o investigar realmente cómo eran las cosas. Luego tenemos la conciencia psicológica, que, digamos, la muchacha, lo logra apreciar, digamos, entender propiamente que hay ciertos problemas que están afectando su salud mental y debe trazar como un límite para poder cuidarse ella misma, para poder estar estable emocional y psicológicamente. Y la que teníamos en duda era la conciencia falsa, porque digamos, nosotros esa la relacionamos como a lo que la gente cree de ella y lo que realmente digamos, es verdad, o sea, lo pusimos como, espérate, ya leo lo mejor. La gente cree que tiene razón basada en diferentes aspectos de la vida que conocen de esta persona. Sin embargo, ella establece que hay factores de su vida que a pesar de que algunos de estos se encuentran en los medios públicos, la gente desconoce y no son como todos creen. Entonces, eso fue lo que nosotros tenemos. Perdón, ¿cuál fue la segunda? No, es que tuve como un corto de internet y se me oí rarísimo, no puedo escuchar. La segunda fue la conciencia irracional. Ven, muy interesante. Porque este grupo encontró uno que no había pensado yo que estaba. Muy bien. Dos cosas ahí nada más con el grupo de Merkelin que es importante recordar. La conciencia moral es, definición, por si acaso, la conciencia moral es la capacidad que tenemos para decidir si una acción es buena o mala, ¿verdad? Eso es la conciencia moral, ¿verdad? Es nuestra capacidad para decidir si una acción nuestra o una acción de otra persona, una acción humana en general, es buena o no. Eso es la conciencia moral. Y efectivamente aparece la conciencia moral. Bueno, ahí el grupo 4 no se pronunció si consideraban este caso una acción moral o no, pero definió bien. Y si hay un problema, yo creo que sí aparece la conciencia falsa, pero yo tendría una objeción con el grupo 4 que es la conciencia falsa. ¿Cómo decirlo? No, bueno. La conciencia falsa, ¿valdría la pena distinguirla analíticamente de la conciencia psicológica? Yo creo que ahí puede haber una mezcla, pero bueno, ahora la vemos más en detalle. Sí, es que por ahí fue que hubo como ese
que no sabíamos si colocarla o no colocarla, pero al final dijimos que sí. Sí, sí, es decir, las conciencias psicológicas pueden ser falsas, pero en general conciencia falsa hace referencia a, normalmente se usa para grupos más amplios, ¿verdad? Aunque esos grupos más amplios obviamente están hechos de individuos psicológicos que ellos mismos tienen una conciencia falsa, pero en general hace referencia a formas más extendidas, ¿verdad? Aunque puede ser usada para una conciencia psicológica, ¿verdad? Como ese argumento que usted está diciendo es una forma de conciencia falsa, digamos, ahí estaría remitiendo a que el argumento que alguien está dando es una conciencia falsa, pero en general uno tiende a usarla para expresar a unidades más grandes que a un individuo. Yo creo que aparece en el texto, pero no en el fragmento que ustedes leyeron, pero igual muy bien, porque efectivamente, y quiero destacar esto, el grupo de Makeling se ha hecho acreditador no, ha acreditado el derecho a una bolsa de jocotes cuando nos volvamos a ver. Si hay temporada de jocotes, que no sé cuánto dura la temporada de jocotes. Agarraron en el aire una que yo no había pescado, que es claro, hay una cosa de conciencia supersticiosa, de conciencia irracional, que tiene que ver con los rumores, con la parte de los rumores, claro. Hacerle caso a los rumores es una forma irracional de comportarse, ¿verdad? No porque los rumores sean falsos, sino o no porque los rumores no le puedan dar a uno pistas de cómo actuar frente a algo, sino porque los rumores necesitan confirmación. Es decir, uno no puede quedarse solo con los rumores, sino que los rumores deben ser confirmados, analizados, valorados o descartados según su veritatividad. Pero muy bien, grupo 4. Gretel, María, Melina, Paula, Viviana, ¿cuáles encontraron ustedes? Profe, nosotros tenemos la de ser mujer. Ella mencionaba algo de que cada día sufría como alguna acción transfóbica en la universidad o en espacios externos a ellos. Nosotros tenemos que, bueno, que esta es desarrollada a través de la cultura en contra de los prejuicios y los estereotipos, ya que lo que evidencia la renuncia, esa lucha en contra de los prejuicios existentes en la sociedad, mismos que discriminan a las personas pertenecientes a la población LGBTI más. La conciencia estamental, pusimos que se presenta esta conciencia, dado que se trata sobre un grupo de estudiantes universitarios, que es la FEUR, ¿verdad?, que representa cierto prestigio social tras la posición en la que se encuentra dicho movimiento, quienes poseen diferentes objetivos sociopolíticos a beneficio de la comunidad universitaria. Y teníamos la duda como en la verdadera, por aquello de la racionalidad, digamos, de que ella está haciendo como, nosotros lo vinculamos más como con el hecho de que ella está como que, digamos, aceptando sus errores y está accionando sobre ello, pero esa es la que teníamos como duda. Y también estaba la psicológica, que era la otra que teníamos duda, por el aspecto de la individualidad con la que ella realiza la carta. Claro, muy bien. Muy bien, 4, que yo creo que sí, las 4 están. Señalaron una que no había señalado el grupo anterior, que es la conciencia de género, la conciencia de ser mujer. Hay un debate, yo no sé si ustedes saben, pero no lo vamos a tocar en este curso. Hay un debate sobre si en el mundo del feminismo contemporáneo, sobre si la conciencia de género es lo mismo que la conciencia de la diversidad sexual. Hay una polémica que ha chorreado 1000 páginas dentro del feminismo contemporáneo. Pero sí hay una conciencia de género, claramente. Muy bien que encontraron la conciencia estamental también, el grupo 4 no lo había detectado. Claro, está hablando a los estudiantes, es una conciencia de estamento, ¿verdad? Que es la FEUR. La conciencia verdadera, muy interesante, que, bueno, la conciencia psicológica claramente está ahí, porque es la carta de un individuo que está expresando cuál es su conciencia, ¿verdad?
Y la conciencia psicológica es justamente eso, la expresión de la conciencia de un individuo, ¿verdad? Es decir, de lo que opina Catherine, o lo que opina Natalia, o lo que opina Andrei, o lo que opina mi tía en el chat de tías el domingo. Es la conciencia psicológica, ¿verdad? Y la conciencia verdadera, ¿verdad? Dice Melina, y quedan dudas. Muy bien, muy interesante que esté ahí, que lo pongan. La conciencia verdadera hace referencia, recuerden, eh, al comportamiento que racionalmente se debe esperar de una persona por su localización en los medios de producción, dice Lukács, ¿verdad? Haciendo una definición más amplia que no alteraría lo que Lukács nos quiere transmitir, una conciencia verdadera, ¿verdad? Sería el comportamiento que racionalmente se debe esperar de alguien por su lugar social, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que con los estudiantes es un poco matizado porque los estudiantes no ocupan ningún lugar en los medios de producción, ¿verdad? Es decir, son un estamento, no son una clase. Aunque cada uno de los estudiantes individualmente, ellos en sí mismos tienen una procedencia de clase por su familia, ¿verdad? Es decir, sus papás tienen alguna localización en los medios de producción, porque si no, no los podrían haber tenido a ellos. Pero los estudiantes no están tan ligados, o su ligación no es tan firme, o su ligación es frágil, está empezando, es gelatinosa con su propia clase social. Por eso es que los estudiantes pueden cambiar eh, de o sea, su conciencia política puede ser diferente de la procedencia de clase de la que viene. Es una peculiaridad del movimiento estudiantil. Pero la conciencia verdadera es aquella que es racionalmente esperable de alguien por su localización social, por su ubicación, por su lugar social, ¿verdad? Entonces, ahí el grupo de el grupo de Gretel, María, Melina, Paula y Viviana, tendrían que haber discutido si el comportamiento de Alana es racional sobre la base de su localización social. Y ahí podrían haber determinado si es verdadera o no. Entonces, la pregunta que habría que hacerle a Gretel, María, Melina, Paula y Viviana sería, ¿les parece un comportamiento racional o no? ¿Qué creen? Así a bocajarro. Profe, bueno, yo pensaría que es como, no sé, como que hay o sea, como que puede ser, no sé si como contradictorio o no sé por qué. De alguna u otra manera no fue conciencia racional por como las actitudes que ella llevó antes de eso, pero tal vez sí fue racional al momento en que ella o sea, se dio cuenta de que había estado mal. Entonces fue como que primero sí, después no, no sé si podría ser algo así. Es como lo que pienso. Ok. Entonces, bueno, por lo que le entiendo a Viviana, si es contradictorio, entonces no sería racional, ¿verdad? O sea, si a Viviana le parece que es contradictorio, en el sentido lato que Viviana le está dando al término, no en el sentido como más filosófico general, en el sentido de que todos los aspectos de la vida son contradictorios, no en el sentido filosófico general, sino en el sentido de incoherente. Me parece que podría ser una palabra que usted usaría, Viviana, corríjame si no, en el sentido de que hizo una cosa mal y luego la corrigió, ¿verdad? En ese sentido. ¿Me equivoco? ¿Le interpreto bien? Sí, profe, yo pensaría que es como por ese lado. Ok, entonces si es incoherente, nosotros diríamos no es verdadero.
Si a nosotros nos parece que algo es incoherente, ¿verdad? Que nosotros a veces usamos contradictorio, Viviana lo usó así, lo usamos como sinónimo de incoherente, ¿verdad? Como, qué sé yo, como si yo les dijera, bueno, los voy a eximir a todos del examen, y Catherine diga, no, profe, yo quiero hacer el examen, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían decir, Catherine, es contradictorio que usted quiera hacer el examen, ¿verdad? Como así, aunque la palabra correcta ahí sería incoherente. No es coherente que lo quiera hacer si el profesor las va a eximir, ¿verdad? Porque contradictorio es más sofisticado, porque inclusive, digamos, la conciencia verdadera es contradictoria. Digamos, lo verdadero es contradictorio, pero eso es como una... Lo contradictorio es la característica ontológica del mundo. Digamos, el mundo es contradictorio, el mundo es contradicción, la sociedad es contradictoria. Entonces, aunque algo sea verdadero, como ustedes recordarán en las clases de epistemología con Adriana, aunque algo es verdadero, se transforma el falso en su devenir, ¿verdad? Las cosas que son verdaderas hoy, dentro de 3 días, pueden ser falsas, ¿verdad? Porque el devenir las vuelve falsas, ¿verdad? Sí, porque como había dicho Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque el río no es el mismo y uno tampoco es el mismo. Entonces, algo que es completamente verdadero hoy, dentro de 4 días puede ser falso, ¿verdad? Es decir, si yo digo, por ejemplo, yo no tengo ninguna deuda con el Ministerio de Hacienda, eso es verdadero hoy, ¿verdad? Pero dentro de 4 días, si no pago mis obligaciones, esa afirmación, yo no tengo ninguna deuda con el Ministerio de Hacienda, se vuelve falsa. No es verdadera, porque pasaron 4 días y se me pasó el plazo de entrega, ¿verdad? Entonces, contradictorio es el mundo, la vida, ¿verdad? Entonces, tal vez la mejor palabra ahí es incoherente. Entonces, si algo nos parece incoherente, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes organizaran una protesta para mejorar el monto de becas que reciben, eh, porque hay un 10% de inflación en este país interanual, por cierto, 10% de inflación, y las becas no se ajustan con la inflación. Es decir, ustedes tienen 10% menos de beca hoy que lo que tenían hace un año, ¿verdad? Y ustedes dijeran, bueno, vamos a hacer una protesta no sé, en vida estudiantil para que nos ajusten las becas, y alguien dijera, no, es que a mí me parece que la plata me alcanza, pues está bien, ¿verdad? Entonces, eso a ustedes les parecería incoherente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, eso quiere decir, es una forma de conciencia falsa. ¿Por qué? Pero no es racional que se comporte así por la localización que tiene en la sociedad, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tendrían que, para saber si es una conciencia verdadera o no, tendrían que discutir ustedes, valorar el sentido de la acción de la carta. Es decir, esto que hizo ella es racional, ¿verdad? Las acciones que narra, el conjunto de acciones que narra, ¿es racional o no es racional? ¿Verdad? Eso es lo que tendrían que determinar. Entonces, muy bien, Gretel, María, Melina, Paula, Viviana. Y grupo 2, Daniela, Emily, Francini, Jimena, Natalia y Wendy. ¿Cuántos encontraron ustedes? Nosotros encontramos 5, encontramos la conciencia moral debido al reconocimiento, ¿verdad?, de un uso inadecuado de los recursos del apego. Una conciencia social, ya que ¿verdad? Esta presidenta se encuentra inmersa en la vida social y mucho de lo que sucede en su contexto, en su entorno, pues le afecta, ¿verdad? Entonces, aquello que pasa en la sociedad también le afecta. Una conciencia temporal, principalmente histórica y en relación con la conciencia de género, ya que también menciona dentro de su carta, ¿verdad?, todo el asunto de las luchas por la identidad de género. También una conciencia individual, que nos pareció que la carta estaba desde una perspectiva más individualista,
y no como su función en el grupo dentro de la FEUL, ¿verdad? Y también una conciencia emocional que engloba como todas estas otras, porque desde esas partes desde la emocionalidad para abarcar todo este otro tipo de conciencias. Entonces creemos que esa conciencia emocional se encuentra en todo el documento, porque pesa sobre ella todas las circunstancias vividas que son en su mayoría negativas. O sea, son pincelazos de positivas y la mayoría muy negativas. Otra vez, ¿cuáles son? En resumen. La conciencia moral, Ajá, moral. la conciencia social, Ajá, social. la Ok, conciencia temporal, ok, la conciencia individual ok, y la conciencia emocional. ok. Bien, conciencia social, bien jugado. Claro, esa conciencia social porque está hablando de la sociedad. Bien pensado. Temporal, también interesante, claro. Pero habla poco del tiempo histórico. No, sí, por el tema de la homofobia y la transfobia. Sí, puede ser. Eso también está bien jugado. Ahí hay un problema en conciencia emocional. ¿Cuál sería el problema en conciencia emocional? Se acredita un saco de jocotes. El que descifre cuál es el problema de conciencia emocional. ¿Qué creen? ¿Nadie? ¿Tienen tan mala prensa los jocotes hoy en día en las jóvenes generaciones? ¿No les gustan los jocotes a ustedes? Que quizá, profe, yo también me lo cuestioné un poquillo, que quizás desde esa misma emocionalidad más bien se bloquea tener realmente la conciencia. No sé, así me lo pensé. Claro, ¿qué son las emociones? ¿Cuáles son las emociones, por ejemplo? Díganme emociones. Felicidad, Ajá, ¿cuáles otras? Tristeza. Felicidad hay un problema. Ahorita le dije que sí a Francine, pero hay un problema con felicidad. Ahorita le digo. Tristeza, muy bien. ¿Alguien dijo tristeza? Creo que Emilina. Ya volvió la perdida. Enojo. Enojo, ajá, muy bien. ¿Cuál otra emoción hay? nos Tristeza. estamos recordando de la película, Sí, profe, yo a ver. estaba aquí pensando en la película, digamos, como, Intensamente. como disgusto creo que está también, ¿no? Y miedo, algo así, no me acuerdo. Disgusto, ¿cuál es? Esa es una traducción así medio no muy elegante de Disney. ¿Cuál es Era disgusto? como el desagrado, profe. Claro, pero cuál es la emoción real? Disgusto, desagrado, pero nunca se preguntaron cuál es el verdadero nombre del personaje. O sea, ¿en Y qué es que yo me imaginaría como asco, pero muy sí. bien, esa es la emoción, es asco. Esa es la emoción, disgusto, desagrado, así la tradujeron, pero la emoción es asco, esa es la emoción. Tristeza, asco. Ahora voy a decir algo sobre felicidad que dijo Francine, porque ahí hay otro problema de traducción gracias a la película. Muy buena película, por cierto. Porque la emoción es otra, no es felicidad. ¿Cuál es la emoción? Es alegría, Alegría. profe. Alegría. Esa es la emoción. Ay, Alegría. un mal recuerdo de la película. Claro, porque ahorita no sé, mm, no, ahorita les explico por qué felicidad no es una emoción, que es muy interesante, porque uno piensa que sí, pero no lo es. Alegría, asco, tristeza, Falta furia. furia, muy bien, Confundido. Profe, temor. temor, claro, temor, temor, y todavía podríamos, esos son los que están en la película, pero todavía podríamos decir más emociones, ¿verdad? ¿Quién me dice otra que no está en la película? La frustración, profe. Frustración, ajá, muy bien. Sorpresa, no. O algo parecido a eso. Asombro. Sí, es que el asombro es una facultad. Sorpresa sí puede ser. Y temor, eh, un temor aumentado, ¿cómo se llama?
pánico. Pánico, Ansiedad. pánico, terror, ¿verdad? El terror es una emoción. El horror es una emoción. El pánico es una emoción. El asco, ¿verdad? La alegría, la tristeza. ¿Cómo se le dice a una alegría aumentada? ¿Cuál es la emoción cuando es una alegría muy intensa? No vale decir súper alegre. Profe, como euforia, como que se siente eufórico o algo así. Puede ser euforia, no estaba pensando en euforia. Emocionado. Es que eso es una descripción emocional y es que todas son emociones. Eso es como una forma costarricense. Euforia está muy bien, pero la otra emoción es éxtasis. Esa es una alegría muy intensa. Es éxtasis, está extasiado, ¿verdad? Digamos, la población cartaginesa estaba extasiada. Ayer no estaba alegre, sino que estaba extasiada. Es más que alegría, ¿verdad? Porque la euforia, que dice Meikelin, también es una emoción, pero la euforia puede ser violenta. Y el éxtasis inclusive se confunde, es una alegría muy intensa, y a veces se confunde con la experiencia religiosa o con la experiencia sexual, ¿verdad? Con la experiencia del orgasmo, que le dice éxtasis, o la experiencia religiosa también, ¿verdad? Un éxtasis religioso, es como la idea de la comunión con Dios, ¿verdad? Ese éxtasis, es una alegría muy intensa, más que la alegría. Y claro, ya dijimos todas estas emociones y Francine adelantó algo. ¿Cuál es el problema de decir conciencia emocional? ¿Cuál creerían? Por ejemplo, con una emoción, vamos a hablar con el terror. Puede haber conciencia terrorífica. De no, tal vez que cuando entonces uno tiene una emoción, de alguna manera deje de pensar, deja de ser racional, ¿no? Claro, este es el problema, ¿verdad? Es decir, hay emociones que son bloqueos a la racionalidad, más bien, ¿verdad? Por ejemplo, el terror, por definición, es un estado donde el miedo es tan alto que uno no sabe cómo actuar, ¿verdad? Y actúa irracionalmente, ¿verdad? Cuando la gente tiene terror por algo, corre en todas direcciones, huye, atropella gente, le pasa por encima a las personas, se desmaya, ¿verdad? También con el éxtasis, digamos, la gente, digamos, las emociones son son partes muy importantes de nuestra cognición, son partes muy importantes de nuestra comprensión del mundo, son fundamentales para un momento de la conciencia, que es la conciencia política, pero muchas emociones son bloqueos para la conciencia. Por ejemplo, la tristeza, ¿verdad? Que si vieron la película, eso pasa, ¿verdad? Que cuando uno está muy triste, no actúa racionalmente, ¿verdad? Que es lo que le pasa a la chiquita. Ay, se me olvidó cómo se llama el personaje de Isabel. El personaje Riley, profe. Riley. Riley, hace mucho no veo la peli. A Alice le gustaba mucho. Y Riley se escapa de la casa, ¿verdad? Y se quiere devolver en bus a Minnesota, ¿verdad? Porque está muy triste. Y eso no es un comportamiento racional, ¿verdad? Porque la emoción la hunde en el comportamiento, ¿verdad? Uno puede tener luego conciencia de esa emoción, es otra cosa, ¿verdad? Uno puede tener conciencia de que estuvo aterrorizado hace 2 días, ¿verdad? O uno puede tener conciencia de que estuvo extasiado hace 3 días. Profe, El momento mismo es un bloqueo. ¿Sí, Maikelin?
Pero y es curioso porque a veces se tiende como que a relacionar lo emocional con lo psicológico, como con el estado mental de las personas, porque digamos como que siempre se ha dicho que está ligado el estado psicológico de una persona con lo emocional, como digamos como si cuando una persona padece depresión pasa siempre triste, o cuando padece de ansiedad les da todo lo relacionado a pánico. Entonces, como que tiende a haber esa relación con lo que es como la conciencia psicológica, con la conciencia emocional, por decirlo así. Muy bien, Michael, no lo podrías haber dicho mejor. Claro, eh, digamos, las emociones son muy importantes, qué sé yo, en una comprensión orgánica, una comprensión psicológica del comportamiento psicológico de cada uno de nosotros. Eh, yo quiero que quede claro eso, porque luego no salgan de la clase diciendo, el profe Roberto dijo que las emociones no eran importantes, o quien se deja llevar por sus emociones no es racional. No estoy diciendo eso, no es eso lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que las emociones son una parte muy importante de nuestro aparato cognitivo, las sensaciones producen conocimiento, sin duda, pero habíamos dicho que hay varias experiencias que producen conocimiento y no tienen por qué ser formas de conciencia racional, ¿verdad? Como la intuición. La intuición es una forma de conocimiento, pero no es racional, ¿verdad? Es un conocimiento que uno tiene y no sabe cómo lo tiene, ¿verdad? Eh, como, como las pintas, ¿verdad? Como los campesinos dicen, sí, creo que va a llover ahora en la tarde, y llueve y no saben explicar cómo es que saben que va a llover, sino que es un conocimiento intuitivo. Entonces, las emociones son importantes, parte de nuestro aparato de cognición, producen conocimiento, pero están anclados sobre todo a la conciencia psicológica y las emociones en su forma intensa eh, bloquean los comportamientos racionales, ¿verdad? Por ejemplo, el terror, alguien que está aterrorizado no se comporta racionalmente. Alguien que está extasiado tampoco se comporta racionalmente. De hecho, parece un poco loco. Y de hecho la gente confunde mucho el éxtasis religioso o, bueno, el éxtasis sexual también, con la locura. Sobre todo el éxtasis religioso. Y también la tristeza, por ejemplo. Y antes de que se me olvide una cosa que es importante para Francine, la felicidad no es una emoción, ¿verdad? La felicidad es un estado, no es una emoción. La felicidad es algo que ocurre cuando estamos haciendo lo que nos gusta hacer, es la felicidad, ¿verdad? Porque inclusive ha habido un debate muy interesante en la filosofía. Obviamente esta es mi posición, ¿verdad? Digamos, es la posición del profesor, hay muchas posiciones en filosofía. Pero hay filosofías, por ejemplo, el utilitarismo, que es el que inspiró la Constitución norteamericana, por ejemplo. Inclusive en la Constitución norteamericana se habla constitucionalmente de que los estadounidenses, los ciudadanos estadounidenses, tienen derecho a la libertad, a la prosperidad y a la búsqueda de la felicidad, constitucionalmente. Está en la Carta Magna. Creo que nuestro texto constitucional no dice eso de la búsqueda de la felicidad. Entonces, que tiene que ver con la filosofía que tenían quienes redactaron la Constitución norteamericana. Entonces, para ellos la felicidad es un objetivo, es una teleología. Uno tiene el objetivo de alcanzar la felicidad, ¿verdad? Pero a mí me parece que esa interpretación del utilitarismo es equivocada porque la felicidad es algo que ocurre, ¿verdad? Uno no la alcanza, sino que uno se da cuenta en un momento que es feliz porque está haciendo lo que le gusta hacer, por eso es feliz, está feliz, ¿verdad? Y es un estado, no es un objetivo y tampoco es una emoción, ¿verdad? Porque las emociones son más temporales, ¿verdad? Alguien había escrito aquí en el chat y no vi
Dice Paulina, hay una frase que dice, cuando la emoción se prende, la razón se apaga. Justo, Paulina, es eso. Digamos, hay un problema que es sin duda, a ver, Hegel decía, nada importante en esta vida se ha hecho sin pasión. Entonces, las cosas importantes de la vida hay que hacerlas con pasión. Y evidentemente, si a uno no le apasiona su carrera, su organización política, su novio o novia o amante o lo que sea que tiene uno en la vida, pues de gracia, ¿verdad? O sea, no va a llegar a ningún lado. Pero la capacidad de establecer racionalmente, es decir, la capacidad de establecer cuáles medios y cuáles fines son mejores para los objetivos que yo tengo sobre la base de mi localización social, muchas veces pueden ser enturbiados por las emociones, por el miedo, por el terror, por el éxtasis, por la alegría, por la tristeza, por el asco también. Entonces eso era importante en relación con la conciencia emocional. Por lo demás, muy interesante, pero muy interesante que hayan fijado, claro, hay en el texto una cosa que tiene que ver con el tema de las emociones, ¿verdad? Pero tal vez le podríamos dar vuelta en el mismo sentido de lo que decía el grupo de Melina, que es esas emociones, ¿por qué se producen? ¿Verdad? Y uno podría decir, tal vez, porque todas las emociones que ella describe son emociones de desagrado, ¿verdad? No describe como alegría o éxtasis o ninguna de estas. Entonces puede ser que esas malas emociones estén asociadas a un comportamiento que no es racional. Podría ser eso. Y el grupo 1, Andrei, Derek, Erika, Catherine, Kesley y Milagros. ¿Cuántos encontraron? Hola. Hola. Grupo 1. ¿Hay alguien del grupo 1? Andrei Delgado, puede responder por el grupo 1. Hola. Hey, ¿me escuchan? ¿Profe? Sí. Escucha. Es que ese internet está mal. Bueno, nosotros realmente tuvimos un dilema ahí porque no estábamos seguros, pero también estuvimos discutiendo lo de la conciencia psicológica, ¿verdad? Porque pues ahí en la carta se observa cómo ella pues habla de su individualidad, ¿verdad? De sus experiencias en cargo de presidenta. Y pues también identificamos esto de la conciencia de género, ¿verdad? Por todo esto de la presión que ella narra, ¿verdad? Que ha vivido por su como persona trans. Y no estábamos muy seguros con esto de la conciencia falsa, porque como lo decían antes, digamos, podría tomarse como sus acciones como irracionales, pero también podríamos hablar de una conciencia falsa de parte de la sociedad, ¿verdad? O personas, ¿verdad? Que tal vez como se dedicaron a juzgarla, tal vez no de manera racional, ¿verdad? No basados en hechos, sino meramente en cuestiones, pues, moralistas, por decirlo así. Entonces, tal vez una conciencia falsa por parte más que todo de la sociedad. Conciencia falsa de la sociedad. Okay. Entonces, ¿cuántas son, Kesley? ¿Psicológica? ¿Falsa? ¿Cuál otra? La de género. Género. Y ya. Bueno, también conversamos sobre la estamental, ¿verdad?
como estudiante, ¿verdad? Que también como estudiante y como presidenta de la FEU, ¿verdad? Que obviamente está más expuesta a lo que es el escrutinio público. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien el ejercicio, muy bien las respuestas. Me alegra que haya sido este el resultado del ejercicio. Me parece que están agarrando la cosa. Y de hecho, varios de ustedes me hicieron darme cuenta que yo no me había fijado en algunos. Muy interesante. Yo encontré 7, incluyendo los que gracias a ustedes me di cuenta que estaban y no me había fijado bien. Uno que nadie dijo, que es muy importante, y vean cómo opera. Hay una conciencia hablada. Primero, lenguaje. Para que haya conciencia, tiene que haber lenguaje, porque si no, no puede haber conciencia. Recordarán en Busca del Fuego, lenguaje fundamental. ¿Cómo podíamos recordar y saber cuáles de los distintos grupos humanos que aparecen eran más avanzados uno que el otro? Porque hay uno, el de la muchacha, que tiene claramente cosas que los otros no tienen. Uno, controlan el fuego, por lo tanto tienen técnica y tienen tecnología. 2, tienen técnica, tienen vasijas, tienen herramientas, que es extensiones de uno que se transforman en trabajo muerto y por lo tanto en trabajo que uno puede mover de un lado a otro. Y la ventaja de las herramientas y la tecnología es que es un pie de la conciencia histórica, porque cuando uno tiene una herramienta, la tiene porque sabe que aprendió algo, pero además tiene conciencia que en el futuro, no en este momento, sino en el futuro yo voy a ocupar esto, ¿verdad? Tiene la capacidad para proyectarse a una situación que aún no ha ocurrido y que no necesariamente ocurrirá, ¿verdad? Pero uno puede hacer esa proyección, tiene conciencia de futuro. Entonces por eso guarda la herramienta, guarda el palo, guarda el fuego, guarda ¿no? las flechas, porque en este preciso instante no ocupo cazar un mamut, pero tal vez dentro de un mes sí ocupe. Entonces mejor guardo las herramientas, ¿verdad? Si ustedes en la casa tienen muchas centenares de herramientas y no las usan siempre, las usan porque puede ser que en el futuro las vayan a ocupar para algo, ¿verdad? La carrera de trabajo social a ustedes les da herramientas teóricas, se dice, para el trabajo. ¿Qué quiere decir? Esto que estoy aprendiendo ahora en el curso, no es que lo voy a usar mañana, no es que lo voy a usar pasado mañana cuando vaya a tomar café a la casa de mi tía, no lo voy a usar en el WhatsApp de las primas, pero puede ser que dentro de 10 años, en una situación específica, voy a tener que usar esto que estoy aprendiendo. Entonces, mejor me guardo esta herramienta por si acaso, porque yo no sé muy bien cuándo voy a ocupar o cuándo no esto. Entonces, es una herramienta. Y la otra cosa es el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje. Para que haya conciencia tiene que haber trabajo y tiene que haber lenguaje, si no, no hay conciencia. Y el lenguaje es la forma inmediata de la conciencia. Nosotros sabemos que Alana tiene una conciencia porque puede hablar, ¿verdad? En este caso, no solo nos habla directamente, ella nos podría haber contado porque iba a renunciar a la presidencia de la FEUR, pero también tiene una forma más sofisticada de lenguaje todavía, que es el lenguaje escrito, que es el lenguaje de alguien que no está presente ahí. Eso es una carta. Es alguien que está hablando, pero no está hablando en ese preciso instante, sino que está hablando desde otro lugar y desde otro tiempo. Y todavía más impresionante aún del lenguaje es que podemos oír hablar a gente que murió hace miles de años, que es lo que es un libro. Cuando uno lee un libro, uno oye hablar a alguien que vivió hace 4.000 años, ¿verdad? Cuando uno lee el Antiguo Testamento o la Odisea. Entonces el lenguaje, la conciencia de estamento, es una carta dirigida a la comunidad estudiantil. Ella no se dirige al pueblo, no se dirige a la clase obrera, no le parece que tenga que darle cuentas ni al pueblo, ni a la clase obrera, ni les está interpelando.
sino que solo quiere rendir cuentas ante la comunidad estudiantil. Es una conciencia de estamento, ¿verdad? Es una conciencia individual, psicológica. Claramente aparece cuando decidí ser candidata a la presidencia, ¿verdad? Pues yo decidí, pues eso es. Hice la convicción de cambiar un poquito el sistema, ¿verdad? Entonces, yo creía que yo postulándome a la FEUR iba a lograr luchar por las necesidades de la comunidad estudiantil y defender los derechos humanos. Esa es la conciencia psicológica, ¿verdad? Que quiere decir, yo creí que iba a pasar esto, pero que uno crea que va a pasar esto, no significa que las cosas van a pasar, ¿verdad? O yo creo que este va a ser un buen gobierno y esa conciencia psicológica no significa que este vaya a ser un buen gobierno. O yo creo que el ministro de Hacienda hace lo mejor que puede para recaudar los impuestos, pero eso no quiere decir que eso sea verdad, es una conciencia psicológica. Es solo la expresión de lo que yo creo que estoy haciendo, o yo imagino que estoy haciendo, o yo deseo hacer, ¿verdad? Nada de eso tiene por qué ser verdadero. De hecho, la mayor parte del tiempo, nuestra propia conciencia psicológica es falsa, ¿verdad? Uno cree que está haciendo una cosa y en realidad el resultado es otro. Uno desea hacer algo, pero los deseos van por otro lado, ¿verdad? Una conciencia falsa, yo creo que, por lo que dijo el primer grupo, creo que es el de Michaelin, que es como cuando hacemos referencia a un individuo, normalmente hacemos conciencia psicológica, ¿verdad? Cuando hablamos de un individuo, pero en el marco de un grupo más amplio, hablamos de conciencia falsa. Entonces, por ejemplo, ella podría haber denunciado, dice, existe una gran brecha de igualdad y humanismo en el movimiento estudiantil, ¿verdad? Cuando dice eso, quiere decir hay una forma como de conciencia falsa, porque lo que uno esperaría del movimiento estudiantil sería que fuera igualitario y humanista, ¿verdad? Entonces, si hay una gran brecha de igualdad y de humanismo, significa que hay una forma de conciencia muy falsa, ¿no? El movimiento estudiantil es poco humanista, diría ella, supongo, o transfobo, ¿verdad? Que es lo que deja indicar en la carta, o que es poco igualitario. Y además, otra forma de conciencia falsa, por ejemplo, cuando habla de la propia Federación de Estudiantes, ¿verdad? Dice, una federación, que ahí siempre hay una confusión, porque cuando uno dice la Federación de Estudiantes, piensa en el directorio de la federación, pero la Federación de Estudiantes son todos los estudiantes, ¿verdad? Es decir, todos ustedes son miembros, la FEUR son todos ustedes, ¿verdad? Lo que es ella es el directorio de la FEUR, es otra cosa, que es la cabeza de la FEUR, pero la FEUR es todo el mundo. Todos los estudiantes, por lo menos. Entonces, una federación muy desgastada, con grandes problemas, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir conciencia falsa. Digamos, los estudiantes no se comportan como movimiento estudiantil, no se comportan movilizándose con objetivos políticos que tengan que ver con sus propios intereses y mucho menos tienen la capacidad de presentar sus propios intereses como si fueran los intereses de la mayoría o de todo el pueblo. Entonces, una forma de conciencia falsa. La conciencia de género, también. Identidad se volvió un debate a nivel nacional. Y ahí también habla de poner el cuerpo, solo se abre la comunidad trans, ¿verdad? Entonces, conciencia de género, también. Conciencia de ser mujer. Conciencia moral, también. Asumo mi error y toda la responsabilidad, estoy en la mayor disposición de colaborar. O sea, acepta que su comportamiento fue inadecuado, moralmente inadecuado, que no correspondían los medios y los fines, ¿verdad? Su fin era mover una refri para poder alimentarse bien o alimentarse según le indicaron los médicos y el fin fue usar el carro de la FEU, ¿verdad? Uno que me indicó el grupo 5 que me parece muy intuitivo que lo hayan puesto ahí, muy bien, los rumores. El comportamiento sobre la base de los rumores es un comportamiento supersticioso. Y la conciencia falsa, tendríamos que ver eso. Y ya por aquí, hasta aquí, y no sé si alguno de ustedes pregunta así de chismoso
que es el profesor. No, chismoso, me interesa saber qué opinan. ¿A ustedes qué les parece la justificación de ella? ¿Les parece que al final, yo no sé cómo votan ustedes, si votaron o no votaron, o qué, pero ¿qué les parece la justificación? ¿Les parece justificado? ¿Les parece racional? Si alguien quiere decir algo, obviamente aquí no están obligados a hablar, solo los que voluntariamente quieren hacerlo. Melina y Francine. Bueno, ¿Quién? hable, Iba a preguntar que quién. No, iba a preguntar que quién empezaba desde Emily. Melina primero y Francine después. No, profe, que digamos, desde mi perspectiva, yo opino que, digamos, si nos vamos al punto de la afectación en la salud que está teniendo, digamos, como que ya entra en razón, mira, me estoy afectando mucho mi salud por los planes alimenticios y demás, así como por todo lo que recibía, como el bullying y todas, digamos, que afectaciones, eh, siento que estaría bien, pero creo que ante la problemática que había, digamos, que como que todo el boom era por lo del carro, creo como que está, no sé, se está justificando con otras acciones, creo. Entonces, voy desde los dos lados. Digamos que para mí estaría bien o está bien justificado que renuncie, pero desde su propia perspectiva sobre las afectaciones que está teniendo, ¿verdad? Pero respecto a lo del carro, digamos, creo que ella como que se está justificando, no sé, con otras problemáticas, digamos, como que va de mucho la problemática del carro, no sé si me entendió. Creo que sí. O sea, que te parece que está justificando, que la razón principal que da no es la razón verdadera. Entiendo. Digamos, si nos vamos al punto de que ella renuncie, digamos, yo digo, de ahí está bien, si ella ya está muy cansada, si ella está teniendo muchas afectaciones y todo el asunto, y está bien, tiene razón de renunciar. Pero ya en cuanto a lo del carro, siento como que se va de más ese tema, no sé. Se va además ese tema. Joylin dice que piensa que es importante colocar como prioridad el bienestar mental y emocional hasta físico. O sea, a Joylin me parece bien, por lo que entiendo. ¿Le entiendo así, Profe, Johanna? yo quería opinar también. Siento como que voy como la misma idea de Meli, porque siento que sí, ella como emocionalmente, todo el proceso que está pasando ella como persona es muy fuerte. Entonces que emocionalmente, físicamente y salud, digamos, el tema de salud es muy difícil lo que está pasando ella y también el sobrecargo. Pero como dice Meli, dije, perdón, Meli, siento que le dio como muchas vueltas al problema como que hubo o el boom que hubo sobre la utilización de los recursos de la FEO. Entonces siento como que esa parte es como que uno se queda como intrigado todavía o integrado. Entiende. Intrigada. Francine. Yo lo que hago, sí, de hecho, lo comentábamos en el grupo, ¿verdad? Y entonces hablábamos de que desde la salud mental, como decían las compañeras también, y desde la acción correcta que comete, ¿verdad? Por supuesto que se justifica no salida porque está en contra incluso del estatuto y de los principios, ¿verdad? De la federación, etcétera, etcétera. Pero creo que, digamos, que con la carta que emite, más que justificar su salida, digamos, por una razón concreta, hace una mezcolanza de motivos que en fin, dejan con poca claridad por qué está renunciando, o sea, cuál es realmente la razón que tiene. O sea, yo sé que hay un montón y que externa un montón de motivos, pero extrañamente, antes de que saliera a la luz del mal manejo de los recursos, pues no había emitido ningún tipo de comentario, digamos, sobre todo lo que se vivía al interno, ¿verdad? O sea, me parece que esa mezcolanza hace que se desordenen mucho sus ideas y no deje claro por qué está renunciando o quizá cuál es el motivo de mayor peso por qué lo está haciendo. Entonces es extraño, si uno lo ve desde un punto de vista de salud mental y claro, y por tomar los recursos inadecuadamente, pues claro que sí, pero con esa carta más bien deja mucho que desear. Interesante, gracias, Francine. Ok. ¿Nadie más quiere decir sobre eso? Es curiosidad sociológica del profesor, saber qué opina.
Yo de la carta les comento, obviamente, se supone que los profesores no nos metemos en la organización estudiantil y eso estaba prohibido. Y además a mí me parece bien, por cierto, es una conquista de la reforma de Córdoba que el movimiento estudiantil sea autónomo de los profesores. Y por eso tienen su propia organización y votan por aparte y hacen las cosas por aparte. Tienen su propia representación en consejos. A mí me parece muy bien. Yo sí, a mí me da la sensación esta misma que es verdad, que hay una cosa que, no, antes de eso, hay una cosa que me llama la atención que ustedes no hayan dicho, que es, ok, y bueno, creo que debe ser por una cosa generacional, por los años que han pasado, que es, bueno, está bien lo de priorizar la salud mental y física, ¿verdad? Estoy de acuerdo, creo que cada una de ustedes está pensando en ustedes por todo lo que han pasado los últimos 2 años, que han sido muy duros para ustedes, pero lo que me hace gracia es que ninguna de las 4 compañeras que se quiso referir al tema, es que ninguna se refirió a la FEUR como tal, que es, ella asumió ser presidenta de la FEUR, ¿verdad? Es decir, eso fue una decisión que ella escogió y puso, ¿verdad? Es decir, no es el mismo nivel que la presión de ustedes en un curso dejé el curso de Roberto porque es demasiado difícil y yo no puedo y ya me estaba brotando porque no lograba entender Kant y entonces yo prioricé mi salud emocional porque es imposible para mí entender Kant. Es decir, ella eligió ser presidenta de la FEUR y se postuló para ser presidenta de la FEUR. Y se postuló además y la apoyaron por ser una chica trans. Es decir, eso no es obligado, eso ella lo decidió. Eh, y, y, y bueno, no hay referencia en lo que ustedes dicen a, bueno, cómo nos deja a nosotros eso como estudiantes, ¿verdad? Como conciencia estamental, como conciencia de estudiantes. Y la otra cosa que me parece muy rara, porque a ustedes seguro les ha pasado, es, ¿por qué nadie le ayudó a mover la ref? Es decir, no sé, ustedes se han ayudado muchas veces en ustedes, supongo, ¿no? De cosas que ocupan, de la vida estudiantil estándar, que ocupa, no sé, ayudas de todo tipo. Ayúdame a pasarme de cuarto, ayúdame a, no sé, mover un sillón, ayúdame a conseguir una olla que no tengo. O sea, cuando uno es estudiante uno pasa ayudándole a otros amigos que no tienen cosas o que le faltan cosas, o que nada, eso, ayudando, ¿verdad? Es como eso. Yo lo que no entiendo es por qué nadie le ayudó. Es decir, por qué eso terminó así. Y eso me llama mucho la atención como conciencia estamental, no como conciencia psicológica. Es decir, y nada, ese era mi comentario que obviamente ustedes pueden ignorar absolutamente como estudiantes. Pero me parecía interesante para el curso, digamos, no por las implicaciones políticas ni nada por eso, no es como es el interés mío, sino que me parece interesante para el curso por lo que estamos discutiendo. Entonces, sí, Emily. Que a mí eso es algo que me parece muy curioso, que ella dice que durante muchas semanas no logró encontrar ninguna manera de correr la refri a 400 metros de su casa. Que eso es algo que me pareció muy sospechoso. No me sé bien el contexto, o sea, sí sé el contexto, pero como que no he querido meterme y ahondar mucho en eso, pero eso sí me parece como muy raro, porque, o sea, yo he visto a compañeros, obviamente antes de la pandemia, que se pasaban de apartamento y vi varios que hasta mucho más espacio en metro, digamos, corriendo muebles y cosas así. Entonces, es como cosas que me parece un poco extraño. Nada más eso era todo. Sí, a mí me parece eso porque es, digamos, es la ayuda mutua mínima de cualquier vida comunitaria, ¿no? Es muy raro. O sea, cualquiera que se pase de casa ocupa ayuda para pasarse, ¿verdad? Y siempre uno encuentra a alguien que le ayuda. Bueno, y ustedes siendo estudiantes, les va a pasar mucho, ¿no? En el tiempo que les queda, es muy normal que se pasen de departamento, que
consigan uno mejor, que se pasen con otro, que no tengan algo, que les falte algo. Entonces, digamos, me pareció llamativamente insolidario, si es que es verdad eso, pero digamos, nuevamente el interés mío no es el caso específico como tal, ¿verdad? Obviamente yo tengo mi posición sobre eso, pero me parecía que era interesante para el curso, por eso se los puse, me parece que nos venía como al pelo para hacer un repaso de lo que hemos hecho en el curso, más allá de, obviamente, las posiciones que cada quien tiene sobre eso, ¿vale? Piensa, opina, comparte o no comparte. Bueno, eso ya es extra clase y tiene otra dimensión. Bueno, bueno, en lo que me queda de tiempo, que no es demasiado, voy a intentar hablar del texto de Molina Petit, que era lo que nos hacía falta. Y habíamos quedado en una cosa que voy a intentar explicar muy rápidamente, que es lo que se llama la dicotomía, bueno, porque aquí estamos hablando de la conciencia de ser mujer, ¿verdad? Que es de lo que habla Cristina Molina Petit. Y en el capítulo que trata la ideología del sitio de la mujer, ¿verdad? Ella establece como el corazón, digamos, de la ideología patriarcal, ¿verdad? Y por lo tanto el corazón también de la crítica que viene del feminismo, es la idea de la esfera privada, ¿verdad? Entendiendo esfera privada como una extensión, que esta es la trampa ideológica, como una extensión natural de las divisiones entre los sexos, ¿verdad? Como una proyección de la división sexual de la vida sexual genérica, digamos, de los seres humanos. Entonces, la esfera privada aparece como una proyección, ¿verdad? De esta esfera privada. Entonces, el esquema sería justamente como la mujer biológicamente es la que tiene los hijos y todavía no ha habido ninguna forma biológica de que no sean más que las mujeres las que pueden tener hijos. De eso se extiende que debe cuidarlos, criarlos, educarlos, y por lo tanto, y que a esa obligación de criar, cuidar, educar, se incluye los niños, el marido, obviamente, y la familia en toda su extensión, ¿verdad? Este es la conclusión, digamos, de la ideología del sitio de la mujer, ¿verdad? Que es con la construcción de la esfera privada como una extensión de la división genérica sexual, y esa obligación se transforma en una obligación social para la mujer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, habría una ideología de naturalización, se le dice, es decir, establecer como natural algo que es social, ¿verdad? Es decir, o confundir lo social con lo natural, un hecho natural que sería el parto, ¿verdad? Con un hecho social que es una determinada forma de organización del cuidado genérico de la especie, ¿verdad? El corazón, por lo tanto, de esta ideología o el locus, dice Paulina Petit, es la casa, ¿verdad? El lugar donde ocurre la esfera privada es la casa, ¿verdad? El mercado y el Estado no son esferas privadas. Todo lo que ocurre en el mundo del Estado y el mercado es esfera pública, ¿verdad? Y la casa es el locus de la familia, ¿verdad? Y que es el centro de la vida y la razón de ser, según esta ideología, ¿verdad? Entonces, el hogar aparece, la casa se transforma en un hogar, y el hogar sería justamente
el lugar, el refugio amoroso frente al mundo contaminado y competitivo de lo público, ¿verdad? Ese es el hogar, ¿verdad? La casa sería justamente el lugar social, ¿verdad? Como que es una definición espacial, ¿verdad? La casa es un espacio. Y es un espacio de unos muros, de hecho, que la distinguen de otros espacios, ¿verdad? Fíjense que los espacios abiertos, no los espacios cerrados, son en general la definición que nosotros entendemos de lo público, ¿verdad? Las plazas, las calles, los mercados, son espacios extramuros o sin muros. Estos muros marcan el adentro y el afuera y marcan también el confinamiento, dice Marina Petit, de la mujer a unas determinadas actuaciones, ¿verdad? Se da así un encabalgamiento simbólico, unos criterios de actuación y unas virtudes, ¿verdad? Unas virtudes que se esperan asociadas, que son intimidad, devoción, discreción. Ella está pensando sobre todo, ustedes, bueno, lo leyeron en el texto, está pensando sobre todo en el modelo victoriano de las mujeres, ¿verdad? Porque su discusión es una discusión sobre todo con los filósofos liberales, con los filósofos ilustrados, como Jean-Jacques Rousseau, como John Stuart Mill, ¿verdad? Y a estos valores, ¿verdad? La intimidad, la devoción, la discreción, se suman otros que tienen un carácter más negativo, la pasividad, el sacrificio, ¿verdad? Como valores centrales que están en la casa y que ese sería el sitio de la mujer. Por lo tanto, los valores que debería defender la mujer. Más que de una división social del trabajo, es una división del mundo, ¿verdad? Una visión social del mundo. Aquí aparecería, por lo tanto, también una tendencia a identificar a la mujer con la naturaleza, no con la razón, o con la naturaleza o con algo que acabamos de ver, con las emociones, no con la racionalidad. Justamente las reivindicaciones de, digamos, hay tres grandes, con esto voy concluyendo, tres grandes miradas, digamos, sobre cómo resolver este problema de la dicotomía público y privado dentro del feminismo, ¿verdad? Hay una tradición que es una tradición más liberal, que justamente reivindica, que es como Olympique de Gaulle y Mary Wollstonecraft y así, que son las feministas que dicen, no, eso no es verdad, porque no hay ninguna razón para que se identifique a las mujeres con la naturaleza y las emociones, porque lo que dicen todos los filósofos es que la luz natural es la cualidad mejor repartida del mundo. Lo que demuestra Platón y lo que demuestra Descartes es que la racionalidad es igual en todos, hombres, mujeres, blancos, negros, es igual, todos tenemos la misma racionalidad. Y eso es lo que nos vuelve iguales, somos iguales en nuestra racionalidad. Por lo tanto, este feminismo liberal lo que quiere es, hace un esfuerzo sistemático por incorporar a las mujeres en la esfera pública. ¿Verdad? Que este es el feminismo como más famoso, ¿verdad? Es el feminismo como de las sufragistas, ¿verdad? Es decir, incorporar a las mujeres a la esfera pública significa conquistar el derecho al voto,
conquistar el derecho al divorcio, que era un derecho que no siempre existía. Existía el derecho a tener propiedades, a tener una casa propia, dice Virginia Woolf. El derecho a ir a la universidad, el derecho a ser empresarias, el derecho a participar en el ejército, el derecho a ser presidentas. Y eso es muy interesante porque los últimos 100 años, digamos, desde 1920 para acá, para los varones en general, el mundo no cambió mucho. Porque los varones siempre votaron, siempre se divorciaron, siempre tuvieron propiedades, siempre fueron a la universidad, siempre fueron empresarios, siempre fueron generales, siempre fueron presidentes. En cambio, para las mujeres estos últimos 100 años cambió mucho eso, porque en estos 100 años fue que las mujeres conquistaron el derecho al voto. En el caso, el primer país que conquistó el derecho al voto fue la Rusia bolchevique después de la Revolución Rusa, ¿verdad? Que también tuvo la primera ministra de la historia, que es Alejandra Kollontai, que es una bolchevique, una marxista, fue la primera ministra que hubo en la historia. En el caso de Costa Rica, en 1949, el derecho al voto, el derecho al divorcio, la propiedad, el ingreso a las universidades. La primera presidenta que tiene Costa Rica es hasta el año 2010, que es Laura Chinchilla, que es la única que ha tenido. Entonces, digamos, el feminismo lo que hace liberal, lo que hace es, si hay dos esferas, entonces lo que tenemos que hacer es luchar por leyes que hagan que las mujeres ingresen a la esfera pública, ¿verdad? Pero esta tradición no pone en tela de juicio la existencia misma de las esferas. Hay otra tradición que es la tradición socialista, que es como la de Alejandra Kollontai, y actualmente como la de Nancy Fraser, como la de Titi Bhattacharya, como la de Verónica Gago, que hizo una conferencia para la carrera de trabajo social hace un año, creo, yo no sé si ustedes la pudieron escuchar, que es un enjuiciamiento, una puesta en tela de juicio a la existencia de las dos esferas, porque critican al feminismo liberal en el sentido de que no cuestiona la idea de que haya dos esferas, pero además termina produciendo una situación neurótica donde las mujeres tienen que incorporarse al trabajo, incorporarse al mercado, tener vida política, estar pendiente de las propiedades, ir a la universidad, pero todavía en el mundo privado están obligadas a las tareas de reproducción y de cuidado y de garantizar que el hogar sea un hogar. Entonces aparece la ideología de la supermamá, ¿verdad? Que es la que todo puede ir a la universidad, trabajar, entrenar, ir al ejército, cuidar a los niños, llevarlos a los partidos, ¿verdad? Esta tradición lo que dice es no, el corazón de la división de la opresión de la mujer tiene que ver con la esfera privada y que esa esfera privada no debería ser considerada privada, sino que debería ser pública, porque es parte de lo que garantiza la reproducción de la vida social. Entonces, defienden, por ejemplo, la idea de las guarderías públicas vinculadas al trabajo, ¿verdad? En los centros del trabajo. La idea, por ejemplo, de las licencias de maternidad, la idea de la obligación, digamos, de la sociedad de proveer centros colectivos donde se hagan las labores de cuidado, como las lavanderías o los comedores o las planchas. Digamos que esos trabajos que tienen que ver con el cuidado de cada quien no deberían ser un problema de cada quien, sino que deberían ser resueltos socialmente, ¿verdad? Y fíjense que es muy interesante porque nosotros tenemos eso parcialmente, o sea, producto de la presión justamente de esta tradición socialista. Por ejemplo, en la universidad el problema de la alimentación es parcialmente resuelto de manera colectiva, con un comedor, ¿verdad? Es parcial porque también no se suprime totalmente la esfera privada, los estudiantes todavía tienen que hacer su propio cuidado en sí mismos, ¿verdad?
pero por ejemplo, si hay residencias, si hay comedores, podría haber lavanderías, ¿verdad? Es decir, ellos consideran que la sociedad debería encargarse colectivamente del problema del cuidado de los niños y de las personas mayores, ¿verdad? Como si fuera un trabajo más que hay que hacer y resolver colectivamente entre todos nosotros. Y la tercera versión, una versión súper corta, es lo que se llama el feminismo romántico o el feminismo radical o feminismo romántico, que lo que sostiene es que el problema es un problema como cultural, digamos aquí. Si aquí es un feminismo que le pone mucha importancia a la esfera política, el feminismo socialista le pone mucha importancia a la esfera de la economía política, que no es lo mismo. Este feminismo le pone mucha importancia a la cultura. Es decir, a la idea de que el problema ha sido que ha habido una primacía cultural de los valores que se asocian a los varones, como la competencia o la agresividad o ese tipo de valores, pero que nosotros deberíamos, o que el movimiento feminista debería dirigirse a una especie de transvalorización de todos los valores, una especie de revolución en los valores, para que se valorice como centrales los valores que están asociados a la feminidad, ¿verdad? Justamente la paz, la no agresividad, la compasión, la empatía, las emociones sobre la razón, ¿verdad? O sea, como que lo que hay que hacer es una especie de revolución cultural para que los valores que hoy el mundo de lo público no acepta como valores fundamentales, como valores positivos, como los valores más deseados, digamos, de la sociedad, aunque algunos podrían ser positivos, sino que valores como la competencia y la agresión, que normalmente se asocian a los varones, sean considerados como valores negativos, y valores como la no agresión, como la paz, como las emociones, sean los que gobiernen la vida social. Es un feminismo como culturalista, digamos, como la idea que hay que cambiar a través de algún tipo de intervención cultural, ¿verdad? Entonces, estas serían las tres versiones más cortas, son las 4:05 de la tarde.